¿Qué tal? Muy buenos días, estudiantes del quinto grado de secundaria. Así es, les saluda el profesor Yosimar Chirinos, una vez más con ustedes, por supuesto, y en este caso, con el área de Historia Universal. Bueno, antes que nada, espero que cada uno de ustedes, por supuesto, se encuentre muy bien, ¿no? Así que vamos a iniciar con nuestro tema el día de hoy. ¿Cuál es ese tema? Va a ser el feudalismo, ¿no? El feudalismo. Bien, entonces más o menos ya ahí tienen una imagen referencial, ¿ok? Respecto a lo que va a tratar el tema del día de hoy. Así que bien, vamos primero con las recomendaciones antes de continuar con la clase, ¿no? Primero asegúrate de estar en un espacio calmado, de preferencia donde no haya mucho ruido, ¿ok? Recuerda mantener un volumen moderado para escuchar mejor la clase, ¿no? También evita realizar otras actividades mientras observas el video, ¿ok? Y ojo, mantener un volumen moderado de qué? ¿De tu voz? No, un volumen moderado del equipo que utilizas para reproducir el video, ¿ok? Bueno, este es otro tip, ¿no? Digamos una recomendación más que se le brinda para que no se pierdan ninguna explicación, ¿ok? Ningún detalle de la explicación que pueda mencionar el profesor en la videoclase. De esta forma, si no, pues no van a poder enlazar las ideas, ¿ok? O a veces pues quedaría inconclusos o en blanco, ¿no? Y esa no es la intención. La intención es que puedan entender acerca del tema que vamos a tratar, ¿no? En la asesoría. Bien, también recuerda tomar apuntes de la clase para el examen. Y bien, ¿no? Anota tus preguntas y compártelas en la hora de asesoría. Bien, chicos, entonces, si bien es cierto que vamos a aprender un tema más para poder seguir ampliando en nuestra asesoría, debemos recordar que en general es para poder continuar y conocer más acerca de nuestra historia del mundo, ¿no? De nuestra historia universal, de qué es lo que pasó no solamente aquí, sino en gran parte del mundo, ¿no? En nuestros antepasados. Bien, entonces, para ello vamos a encontrar el tema llamado feudalismo. Vamos a iniciar mencionando que para comprender el feudalismo es preciso remontarse a etapas muy anteriores, nos dice el siglo IX, periodo del Bajo Imperio Romano, ¿no? Donde empezó a desaparecer la igualdad entre las clases sociales o empezó a desaparecer la igualdad entre las clases sociales, es decir, ya iban a dejar de ser todas las clases sociales tratadas, digamos, por igual, ¿no? Por el patronaje y pues la encomienda, es decir, el beneficio y el precario. El beneficio, aquella persona que iba a tener beneficio, como lo dice ahí, aquella persona que iba a tener protección y otras opciones de mejora de vida, mientras que el precario pues iba, digamos, a vivir de las tierras ajenas de otros tal vez y por supuesto en condiciones precarias, ¿no? Bien, entonces nos dice que con las invasiones bárbaras, así recuerdan que en el Imperio Romano en estas fronteras vivían los bárbaros o aquellos que consideraban bárbaros. Entonces nos dice que con las invasiones bárbaras los jefes se reparten en propiedad las tierras con jurisdicción soberana. ¿Qué quiere decir? ¿No? Este jefe va a agarrar esta tierra de acá y va a decir, bien, esta es mi tierra y yo voy a jurisdicir o voy a tener una jurisdicción, mejor dicho, perdón, voy a tener una jurisdicción, es decir, yo voy a mencionar, voy a tener aquí mis leyes y nadie más que yo, digamos, va a tener esas leyes sobre esta tierra, ¿no? De manera soberana, es decir, es propio, tiene su política propia de manejo lo que viene a ser estas tierras, ¿ok? Entonces, este jefe es lo que va a decir acerca de esta tierra. Yo tengo mi jurisdicción soberana. Y bueno, él va a decidir como jefe cedérsela en parte a los hombres de armas. ¿Bajo qué? Bajo juramento de fidelidad, es decir, de que esos hombres pues puedan serle fiel a este señor o también conocido como señor feudal. Iba a iniciar así. Ok, entonces íbamos a encontrar una de esta dinastía, en este caso de los merovingios, donde nos dicen que ellos van a ceder las tierras, pero a modo de propiedad, es decir, al odium o a iodium, ok, a modo de propiedad, digamos, tú quieres tener tu propiedad de tierra, ok, donde puedas también tener tu jurisdicción soberana, es decir,
mandar tú sobre esa tierra, tú decidir, tú imponer las normas y leyes, deberes, etcétera. Sí, bien, entonces te cedo esta propiedad, ¿no? Por así decirlo, y ya es tuya, y pues por ende había un pago, un costo de por medio, ¿no? Mientras que por otro lado estaban también los carolingios, que iban a ser los que hacen un usufructo, en este caso beneficio, ¿no? Mediante un contrato. Es decir, el señor feudal iba a comprar, digamos, una parcela de terreno, pero él no lo iba solamente a manejar, lo iba a manejar otra persona, digamos, eh, el de aquí, no el de color azul. Él iba a manejarlo, ¿ok? Esta persona iba a manejarlo, estas tierras, y pues obviamente bajo el dominio de quién, de él, ¿no? Entonces ese usufructo, es decir, él gozaba de la propiedad ajena que era de él, este señor feudal, y eso se iba a conocer como beneficio, ¿no? Mediante pues un contrato. Esa persona contrataba a otra persona, o el señor feudal contrataba a otra persona que se hiciera cargo de sus tierras, ¿no? Aparte, claro, de los que pues ya servían eh, o trabajando las tierras, ¿no? Entonces a esto se le va a conocer como lo feudal, ¿ok? Es una introducción un tantito larguita, pero para que más o menos ya comprendieran mucho más acerca del tema, ya creo que está bien claro un poco más. Ahora entonces vamos a definir, vamos a conocer algunos que otros puntos eh, claves referente a lo que es el feudalismo, ¿no? Nos dice que en definición el feudalismo consistía en una especie de jerarquización de los poderes políticos. Jerarquizar, es decir, en colocar, digamos, al rey, al señor feudal y luego, digamos, a los siervos, algo así, ¿no? Es decir, colocar de manera escalonada. Jerarquizar es eso, colocar de manera escalonada. Quienes están en la parte de arriba de la clase social, quienes en intermedio, quienes más bajo y tal vez quienes en lo demasiado bajo, ¿no? Entonces iban a jerarquizar los poderes políticos y sociales en una desmembración de la soberanía real, ¿no? Es decir, en una separación de lo que era una soberanía real y de sus derechos y prerrogativas. Entonces, aquí en el feudalismo, lo que va a pasar es, se va a jerarquizar los poderes y se separa una soberanía, ¿no? Es decir, ya cada uno iba a empezar a trabajar bajo sus normas o por así decirlo a veces leyes, ¿no? Elementos claves. Por ejemplo, el feudalismo se formó a partir de dos elementos claves. Uno va a ser el vasallaje y otro va a ser el feudo. En el vasallaje nos dice que en el siglo VI los jefes germánicos, el rey y la aristocracia, experimentaban la necesidad de rodearse de fieles. Así es, de rodearse de fieles, ¿no? Querían sentir pues esa seguridad. Fue así como con los carolingios que el vasallaje se convirtió en un sistema de gobierno, donde empezaron a reclutar pues a personas que quisieran serles fieles a ellos. Tú me vas a ser fiel, muy bien, entonces vas a ser mi vasallo, ¿no? Bien, entonces luego vamos a tener lo que era el feudo, que era un bien real, es decir, tierra o derecho, concedido por un señor feudal a su vasallo a cambio de unos servicios que eran normalmente militares, ¿no? Eran unos servicios militares. ¿Sí? Vamos a tener esto, ahora vamos a tener la ceremonia de formalidad del vasallaje. La ceremonia de formalidad del vasallaje nos dice que es la combinación del vasallaje y el feudalismo, ¿no? O mejor dicho, la combinación del vasallaje y feudalismo hizo que el vasallo empezara a prestar homenaje, es decir, homagium, a su señor, ¿no? Homenaje, acá vamos a tener que es el homagium, que es decir, el vasallo juraba fidelidad al señor, le ofrecía defensa y pues protección, es decir, este vasallo decía, señor feudal, permítame serle fiel, y el señor feudal le iba a decir, bien, entonces vas a trabajar mis tierras y yo a cambio te voy a ofrecer defensa y protección. Era así como los vasallos pues trabajaban, ¿no? Por eso que nos dice ahí que la ceremonia de formalidad del vasallaje se trataba justamente en prestar homenaje a su señor feudal, ¿no? Y luego estaba también la investidura, que la investidura va a ser justo la ceremonia o acto concesional del beneficio, ya sea de un cetro, de un bastón, de algún objeto que sea, digamos, eh,
sea representativo, simbólico por parte del señor feudal hacia su vasallo. ¿Ok? El vasallo también debía acompañar al señor feudal a ser testigo de las decisiones que pudiese tomar, ya sea que pues eran misiones militares, en este caso eh, por órdenes de la iglesia, etcétera. El vasallo debía acompañar a su señor feudal en algunas ocasiones. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver ahora en sus derechos y deberes del súbdito feudatario, ¿no? Bien, entonces nos dice acá que el súbdito feudatario nos dice que tenían pues deberes mutuos, variaban según costumbres y las circunstancias en las que se encontraba cada señor feudal, ¿no? El vasallo debía asistir, nos dice, y aconsejar al rey sin combatir contra él. ¿Ok? El vasallo debía hacer eso. El vasallo que era parte de un señor feudal debía asistir y aconsejar al rey sin combatir contra él. ¿Ok? Nos dice que también debía servir en la guerra. En este caso, era el señor feudal, debía servir en la guerra con sus hombres, con sus castillos y dinero. Para de esta forma, pues, promover la paz hacia el señor feudal, ¿no? Y sobre todo hacia el rey. Luego tenemos que aseguraba los mercados. Era otro de sus, digamos, deberes, asegurar los mercados y adiestraba a sus súbditos en manejo de armas, ¿no? Para que pues puedan sentirse mucho más respaldados y seguros. Bien, entonces aquí vamos a tener también a los colonos y siervos. Nos dice que los colonos y siervos fueron, o los también llamados los villanos o colonos, eran hombres libres, de baja condición, estaban sometidos al señor feudal. Es decir, ¿qué es decir que estaban sometidos al señor feudal? Quiere decir que estaban, pues, eh, bajo las órdenes del señor feudal, ¿no? Estos colonos. De manera en que, pagando tributos a través de tribunales y también a través de servicio militar, ya que si el señor feudal no les daba, digamos, colono o siervo, tengo este servicio militar para ti, ellos no tenían quien los proteja. Estos colonos no tenían quien pues pudiera brindarles algún tipo de trabajo, ¿no? Para que de esa forma pudieran seguir viviendo, ¿no? Entonces, a estos colonos y siervos les era lícito, es decir, les era legal, en pocas palabras, poseer bienes fuera de la gleba, o sea, del lugar de tierra de cultivo, de pues estos campos que tenía cada señor feudal, ¿no? Aunque eran con limitaciones, podían poseer bienes, pero eran con limitaciones fuera de estos campos de cultivo, ¿no? Donde se trabajaba la tierra. Bien, entonces por otro lado vamos a tener a la iglesia feudal, donde la iglesia nos dice que se integró rápidamente al sistema feudal, ¿no? En Alemania, arzobispos y obispos estaban en manos del emperador, y lo mismo ocurría en Inglaterra, ¿ok? Ya que, pues, la iglesia empezó a tomar, digamos, poder en este entonces también, ¿no? Eso debemos resaltar. Acá también nos dice que las grandes dificultades que tuvo la iglesia medieval se pueden ver en dos ámbitos. ¿Cuáles van a ser estas dificultades que tuvo la iglesia medieval? Pues lo eclesiástico, donde existía la simonía, es decir, un pago para realizar algún proceso celestial, ya sea de rezo, no digamos lo que hoy conocemos como una confirmación, como una especie de bautizo, etcétera. Ya no se realizaba, digamos, por una voluntad, sino también por, digamos, de manera armada, ¿no? De manera, pues, sintética, sin alguna espiritualidad o proceso espiritual de por medio, ¿no? Sino porque era pagado. Y en lo social también tenían otra dificultad, ya que había una inseguridad de vida aún, ¿no? No todos se sentían seguros y por supuesto también iba a haber conflictos hasta en propios señores feudales, ¿no? Bien, entonces la sociedad feudal se va a dividir, digamos, en tres clases. La nobleza, que van a ser los villatores, ¿ok? Esta nobleza, pues, eran los poderosos que sostienen la espada. ¿De quién? De los reyes a la cabeza, ¿no? ¿Y cuál era su misión? La única misión que tenían era de combatir y mandar, ¿ok? La nobleza tenía esa misión de combatir y mandar. Luego, eh,
¿quiénes iban a combatir? Digamos, ¿quiénes iban a mandar? Por ejemplo, el señor feudal, ¿no? Los señores feudales con sus diferentes tierras que tenían. Luego, o la gleba, ¿no? También conocido como gleba. Luego vamos a tener al clero, o también llamado oradores, que pues van a ser los obispos y gente de la iglesia cuya misión era rezar, ¿no? Era rezar y servir en estos procesos celestiales que debían o que eran mandados pues por misión de la iglesia, ¿no? Y luego teníamos el pueblo o los laboradores, que eran aquellos que tenían la tarea de trabajar la tierra y la de servir al señor feudal, ¿no? La de servir al señor feudal, ¿ok? Bien, entonces acá arriba podemos, digamos, aterrizar en idea o sintetizarlo en que esta organización de la sociedad feudal, ¿ok? Compuesto por la nobleza, por el clero y por el pueblo, eh, fue, digamos, enraizándose en un sistema económico, político y social. De un momento a otro, ¿no? Pasó de ser una sociedad, de una sociedad donde todos eran tratados por iguales a una nobleza, a un clero y a un pueblo, ¿no? Y ahí se vio tanto el tema económico, el tema político, quienes iban a mandar poner las leyes, y también el tema social, ¿no? Por ejemplo, la jerarquización, esto sería una jerarquización, ¿no? Y pues donde nos dice que la solidaridad de intereses es manifiesta, no se va a ver manifiesta. El noble, ¿ok? Quería que el pueblo, o en este caso el vasallo, lo ayude. Ok, vasallo, tú me vas a ayudar en esto, en estas tareas y me vas a ser fiel. ¿Puedes realizar esa labor? Sí, señor feudal. Ok, entonces de esa manera había una solidaridad, pero ¿de qué? De intereses, porque el señor feudal quería sentirse más seguro de aquellos trabajadores que tenía, ¿no? Bien, entonces es lo que podemos ver. La economía feudal nos dice que se basaba, por último, principalmente en tres actividades, que era la agricultura, el artesanado y el comercio. En la agricultura, pues nos dice que fue la base de la economía feudal, y las técnicas de cultivo, pues fueron usadas hasta en la época romana, ¿no? En el artesanado, pues se crearon gremios, grupos donde reglamentaron la producción y aprendizaje, ¿no? De, bueno, estos, e incremento de nuevos artesanos, por supuesto, ¿no? Luego teníamos el comercio. El comercio internacional nos dice que estuvo dominado por musulmanes, genoveses y venecianos, ¿no? Pero luego por ciudades portuarias, pues se logró firmar un pacto de amistad en la economía feudal. Bien, entonces eso sería todo, chicos. Esta es la tarea domiciliaria de la página 134 y nos vemos en la próxima clase, no sin antes primero también la asesoría, ¿no? Así que muchas gracias por su atención. Hasta pronto.